Y después de lo que escuchábamos respecto a la realidad del coronavirus en el interior de la provincia del Chaco, vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Juan Carlos Ortiz, hombre de Noticiero 9 de Corrientes, quien nos va a brindar también información respecto a cómo se está viviendo los casos que se están detectando en el interior de Corrientes, teniendo en cuenta de que el gobernador decretó la fase 1 para la localidad de Itatí. Buenas noches, Juan Carlos, un placer recibirte y tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, Guido. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a toda la gente que sigue este Noticiero 9 de medianoche. Y es así, cuestión que preocupa al gobierno de la provincia, sobre todo, es la cuestión del coronavirus en el interior. Se están dando muchos casos, se están dando brotes en el interior, y eso es preocupante, obviamente. Tenemos hace pocos días el brote que ha sucedido en Paso de los Libres, que ya lleva más de 50 casos positivos de coronavirus, y también tenemos el caso de Mocoretá, que también ha tenido ya dos brotes, podríamos decirlo así, ya que en una primera etapa se han contagiado más de 5 personas y ahora nuevamente hay un nuevo contagio que también sobrepasan las 5 personas, ¿verdad? El nuevo brote que también se está dando es en Itatí, en el pueblo de la Virgen de Itatí, precisamente, que en el día de ayer el gobierno de la provincia de Corrientes, en su parte epidemiológico, informaba que había un caso positivo, que se trataba de una niña de 8 años que, bueno, contrajo el virus. Fue atendida en el hospital de la localidad de Itatí, y analizando obviamente y siguiendo el nexo epidemiológico, dieron cuenta de que fue contagiada precisamente por una persona que vino de la capital federal, de precisamente Buenos Aires, y una mujer que trabaja en la prefectura de Buenos Aires precisamente, ingresó a la provincia con un alta médica de coronavirus. Inclusive esta persona, que obviamente es oriunda de Itatí, tiene su domicilio en Itatí, por eso también pudo ingresar. Esta persona es una funcionaria de prefectura que estaba trabajando en Buenos Aires, tuvo coronavirus allá, se recuperó del coronavirus según el hisopado que se hizo después para que le dieran el alta, y obviamente un solo hisopado, con ese hisopado negativo, se vino. Evidentemente, o se contagió nuevamente o ese hisopado estuvo mal hecho. Fallido, fue un falso Cuestión es negativo. que el contagio se realizó precisamente cuando esta persona llegó a la localidad de Itatí a despedir los restos de su madre, que, bueno, lamentablemente perdió la vida días antes de que llegue esta persona. Esto confirma, Juanca, A, disculpa que te corte, esto confirma que sí, más allá de que ella venía con un certificado donde decía que ya había estado recuperada de coronavirus, que el último hisopado le había dado negativo, más allá de eso ella ingresó a Itatí, venía de Buenos Aires, de un sector pandémico donde hay un riesgo alto de contagio, ella no cumplió con los 14 días de cuarentena. exactamente, exactamente. Esa es una de las cuestiones que inclusive el gobernador de la provincia de Corrientes dijo eso, que es muy difícil, primero, prohibir a agentes o funcionarios de fuerzas federales ingresar a la provincia. Hay muchos comprovincianos que están en fuerzas federales trabajando en Buenos Aires, como bien dijiste vos, un lugar en donde la pandemia está atacando duramente. Precisamente, y mucho más difícil se hace de que cuando entra a la provincia cumplan esos 14 días que se piden para que obviamente se tomen la prevención de vida, y que no resulte un nuevo contagio. Evidentemente esta persona entró con ese hisopado negativo, y no hizo ni un tipo de cuarentena, ni un tipo de aislamiento, y incluso concurrió al velorio de su madre, donde, bueno, allí está la preocupación, allí está
el miedo de la población de Itatí porque en ese lugar se habrían dado precisamente muchos nexos y hubo mucho contacto estrecho con esta persona, inclusive una de las niñas que es su familiar, bueno, fue la primera, y después también familiares directos que son los primeros que dieron positivo. Para el día de mañana se espera que ya se hicieron más de 35 hisopados, recuerdo, para el día de mañana se espera que, bueno, esperemos que se dé, que sean negativos los resultados, pero lamentablemente en el pueblo se está hablando de que hubo un nexo muy importante y obviamente no se cumple la cuarentena en el pueblo de Itatí, la gente no respeta mucho la cuestión de la pandemia y sobre todo las cuestiones preventivas, no se usaba barbijo, la cuestión del distanciamiento social no se cumplía mucho, entonces estas cuestiones obviamente hacen de que la situación sea difícil en el pueblo de la Virgen Morena. Hace 27 minutos inició la jornada del jueves 6 de agosto y hace 27 minutos comenzó la fase 1 en Itatí. ¿Cuáles serán las medidas que se van a tomar, más allá de que sabemos, ya entendemos que esta fase 1 es la más estricta de la cuarentena? Hubo una cuestión ahí en la fase 1 porque el día de ayer el gobernador dijo que Itatí estaba en fase 3 y sin embargo el intendente ya aplicaba medidas que tenían que ver con la fase 1. Finalmente, después de haberse confirmado 4 casos más después de la niña, el gobernador de la provincia de Corrientes sí se pronunció en que Itatí se encuentra en fase 1 precisamente. Medidas son las que todos conocemos, la de la fase 1, solamente salir a comprar lo esencial, abre los comercios únicamente considerados esenciales, farmacias, supermercados, inclusive las dependencias públicas están cerradas, muchas están evidentemente atendiendo con una guardia mínima, y obviamente el pedido de la población es que siempre que salgan lo hagan con barbijo y que tomen las medidas necesarias de el alcohol en gel debido, toda la desinfección que obviamente se necesita para evitar el contagio. Y otra de las cuestiones también que se han dado es que volvieron nuevamente las regaderas en el pueblo, tratando de desinfectar con agua con lavandina. Esa es la solución que se aplica, y bueno, tratando de desinfectar las veredas del propio pueblo. Una cuestión que tiene que ver con el aislamiento de la familia del nexo epidemiológico de esta persona que trajo el virus a Itatí. Toda la cuadra está bañada. De allí obviamente no puede salir nadie ni a comprar lo esencial. Recordemos que, como todos los pueblos, obviamente la mayoría de los parientes, podemos decirlo así, viven en la misma cuadra, ¿verdad? Son todos vecinos y obviamente el riesgo de contagio es muy grande por el nexo y obviamente la confianza que hay y que se teme que obviamente hayan compartido mates y momentos así de mucha intimidad que obviamente son peligrosos a la hora del contagio. Juanca, la última y te agradezco. 56 casos en Paso de los Libres, hay 5 en Mocoretá, estos 6 de Itatí y se sumó uno de Virasoro. Da la sensación de que además de Corrientes, que ya estaba en una fase de distanciamiento social y que había empezado a abrir lo que tiene que ver con el turismo interno, tendría que empezar a rever esta situación. Se está hablando de eso. ¿Cuál es el caso de Virasoro? Son 4 las localidades del interior de Corrientes que presentan estos casos y que se encuentran en fases que no son del distanciamiento. Te cuento una particularidad de toda esta cuestión. Como sabemos, Corrientes tiene Brasil, sí, hacia el lado oeste, bueno, Virasoro inclusive están cercanías allí, Paso de los Libres, Santo Tomé. Tenemos Brasil, tenemos Entre Ríos, que es la entrada de la gente también de Buenos Aires, la zona sur, esquina, Mocoretá, y obviamente son todos accesos
a los que hay que, a los que el gobierno de la provincia le está prestando mucha atención. Ahí en la autovía 14, ahí en esa rotonda. La autovía 14, precisamente, se dieron casos en Montecasero, Sí. que es una de las primeras localidades que está al sudeste de la provincia de Corrientes, es vecina a Mocoretá, que también tiene mucho contacto con Buenos Aires por la cuestión productiva. Se están dando en esos casos camioneros, gente que tiene contacto con la producción, fuerzas federales, también se ha dado el caso en Alvear. En Alvear se dio precisamente el mismo caso que se está dando aquí en Itatí, que vino una persona de las fuerzas federales y lamentablemente se produjo el contagio. Se están dando esas cuestiones. La gente de la aduana, por ejemplo, en Santo Tomé, hoy hay 6 aislados preventivamente en Santo Tomé porque el test rápido le ha dado positivo a una persona. No está confirmado todavía en el parte epidemiológico de la provincia de Corrientes porque obviamente se está esperando el resultado del laboratorio central y a partir de allí seguramente se va a saber si realmente tiene o no coronavirus esta persona. Y allí hay 6 personas que están aisladas. Al igual que en Esquina también hay 2 camioneros que fueron aislados por este test rápido también que se ha detectado. Y Esquina, recordemos que es también es la parte sur, uno de los accesos de la parte sur de la provincia de Corrientes, que bueno, limita precisamente con Santa Fe, tenemos el río ahí de por medio, pero también es otro de los lugares que están expuestos a que obviamente ingrese gente desde la zona de Buenos Aires, sobre todo, que es la que está más afectada por la pandemia. Es una cuestión a tener en cuenta y obviamente seguramente el gobierno de la provincia de Corrientes ya tendrá que estar tomando los recaudos necesarios. Se hablaba mucho de que se podía volver a retroceder en las cuestiones de la fase, pero me parece que eso todavía no está en mente del gobierno de la provincia de Corrientes, al menos hasta que no exista circulación viral en las ciudades donde hay mucho más habitantes. Perfecto, Juan Carlos, muy completo. Muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Que tengan una buena jornada y bueno, que amanezcan en un buen miércoles todos. A cuidarse usted que está allí en Itatí. Un abrazo. Nosotros continuamos con más Noticiero 9 aquí en Medianoche.